garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria.
Dios del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén. Realmente podemos decir con mucha convicción, Él es nuestra esperanza. En estos momentos, en estos tiempos, cuán importante es tener esa esperanza viva en nuestros corazones. Y bueno, muy buenos días a todos los que estamos en este momento, en esta transmisión, aquellos que nos están acompañando, nos están viendo. El Señor pueda bendecir y siga bendiciendo en gran manera nuestras vidas, agradecidos a Dios por un nuevo día, por este nuevo comienzo. Unos domingos un poquito diferentes para los que estamos acostumbrados a estar en la casa de nuestro Padre, a reunirnos en familia, a estar juntos con los hermanos, esa pasada de mano, ese apretón de mano, ese abrazo, ese ósculo santo, los unos con los otros, ¿verdad? No es de la misma manera detrás de una pantalla, no es la misma manera detrás de un celular o de una computadora, ¿no? Pero agradecidos a Dios, porque la comunión no se basa en dónde estamos, sino se basa mediante la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo. Tal vez yo estoy acá, cada uno está en sus casas, otros a lo mejor están inclusive en otra ciudad o en otro país, pero la comunión los unos con los otros es por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Por nuestro Señor. Amén. Jesucristo. Esa es la comunión en el cuerpo de Cristo como hijo de Dios. Como dije una vez más en esta mañana, nos toca compartir la palabra de esta manera. Y me hace pensar esa palabra que el apóstol Pablo dijo en algún momento. Cada uno estamos en nuestras casas, pero hay algo que nunca, nada ni nadie podrá hacer. Es apresar la palabra de Dios. Es retener la palabra de Dios. Esa palabra no conoce límite, no conoce frontera. La palabra de nuestro Dios tiene un alcance espiritual que sé que puede llegar a cada corazón que en este momento abre a nuestro Dios. Amén. Así que quisiera, antes de compartir la palabra de nuestro Dios, que podamos orar. No solamente acá nosotros en Paraguay, vemos la realidad, entendemos la situación que estamos viviendo y no quisiera hacerlo tan repetitivo porque creo que a veces ya es un poco cansador escuchar todo esto, pero tampoco no podemos negar nuestra situación, nuestra realidad. Y nosotros aquí en Paraguay, y uniéndonos en espíritu con muchos de nuestros hermanos en diferentes naciones, en diferentes países, que inclusive tal vez están mucho más en problemas, en dificultad que nosotros aquí. Pero damos gracias a Dios que tenemos un Padre y que a ese Padre podemos orar, podemos pedir con confianza, dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de aquel que murió en la cruz y dio su vida por nosotros, en su nombre. No tenemos justicia propia, no tenemos una sola cosa que podamos presentar a Dios para que acepte, pero sí tenemos algo tan glorioso y poderoso, el sacrificio, la vida de Jesucristo. Y por medio de Él, pedir su misericordia, su gracia, su favor para con nosotros y para todos aquellos que aún tal vez no le conocen, pero que hoy es una excelente oportunidad. Y hoy es un día más que nuestro Dios nos regala, un día más que Dios nos está dando, que podemos estar y que podamos aprovecharlo. Amén. Y estés donde estés, si estás en tu casa, si estás con tu familia, sería muy bueno que en una señal de unidad se pongan juntos o levantemos la mano. Aquí yo tengo la bandera de Paraguay y también está aquí. En representación de nuestra amada nación, quisiera orar juntos con ustedes en este momento.
No todos tienen la oportunidad. Tal vez muchos se estarán quejando. Hoy es domingo. No puedo ir a la cancha. No puedo ir al parque. O no puedo salir a pasearme. Pero tú tienes el privilegio. Por lo menos estás en tu casa. Otros ni siquiera tienen casa. Otros tal vez están en los hospitales. Otros estarán en un lugar que no quisiéramos estar nosotros. Así que seamos agradecidos a Dios. Aunque a nuestra naturaleza humana no le gusta, pero estamos en nuestra casa. Y si estás con tu familia, tenemos una grandísima bendición. Y juntos, no solamente la congregación, no solamente la iglesia, sino todos aquellos que de alguna u otra manera en esta mañana me están escuchando. Únete conmigo, porque la palabra de Dios dice que Dios, si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, allí hay poder. Y me uno en el Espíritu, no solamente con ustedes, porque sé que alrededor de todas las naciones hay miles y miles que están doblando sus rodillas, que están clamando, implorando a Dios misericordia por las circunstancias. Tal vez en algunos lugares no hay plaga, no hay virus, pero hay guerra, hay hambre. Hay lugares que tal vez no tienen aparentemente ningún problema, pero tienen dificultad en su matrimonio, dificultad en su familia. Y de igual manera, yo creo que si nos unimos en oración, hay un Dios todopoderoso que si le permitimos, Él puede tomar intervención en cada circunstancia. Que nuestro corazón en humildad reconozcamos lo frágil que somos, pero que con esa humildad nos acerquemos confiados en ese Dios todopoderoso. Amén. Y me uno y vamos a unirnos en oración, en especial manera. Si estamos aquí en Paraguay y si de repente hay otro que está en otra nación, nos unimos también por tu pueblo, por tu país, pidiendo a ese Dios todopoderoso en este momento su gracia y su favor sobre nuestras naciones. Oremos juntos. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nos dirigimos a ti en este momento, sabiendo que tenemos un Dios, un Padre, que tal vez muchos en este momento están cuestionando por la dificultad que están pasando. Algunos se preguntarán, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite? Pero Dios, reconocemos, somos barro, somos polvo. Pero te damos gracia en esta mañana, porque un día nos alcanzaste con tu misericordia. Un día miraste la condición de la humanidad y sabía que no teníamos ninguna oportunidad de poder alcanzar tu misericordia por nuestras propias fuerzas. Y decidiste mandar a tu Hijo, el único, lo más preciado que tenía, a Jesucristo, a venir a esta tierra, a nacer de aquella mujer, la Virgen María, y nacer y caminar y vivir en medio de nosotros, y tomar nuestro lugar, cargar sobre sí todo el juicio del pecado que nosotros nos merecíamos. Pero hoy reconocemos nuestros pecados y nos humillamos delante de ti. Y junto me uno en este momento, una vez más, amado Dios, no que nos hayas desamparado. Tú siempre estás en el mismo lugar, esperando que nosotros nos acerquemos a ti, con un corazón humilde, con un corazón que reconoce cuánto necesitamos de ti. Y oramos en esta mañana, en este lugar, por nuestro amado Paraguay, por muchas vidas, por muchas familias, que Señor sé que están atravesando momentos muy difíciles, momentos angustiantes. Pero en este momento es donde queremos levantar nuestra mirada al cielo, con esperanza, sabiendo que tu amor, Señor, es tan grande y solamente estás esperando que reconozcamos que no somos nada y que no podemos nada sin ti, amado Dios. Te pido que tu consuelo, tu amor, sea sobre cada familia en este momento. Y una vez más, Señor, que la sangre preciosa de Jesucristo esté sobre Paraguay. Señor, guardándonos, librándonos
Señor, estamos atravesando un desafío muy grande en este momento. Que tal vez, agradecido por las decisiones que están tomando nuestro presidente y las autoridades. Pero Dios, por encima de todo eso reconocemos que solamente tu mano puede guardar y salvar. Solamente tu mano poderosa puede librarnos de todo mal. Y así creemos, oh Dios. Oramos en fe que seremos librados, que seremos guardados de toda pestilencia, de toda plaga, de toda destrucción que el diablo quiera traer. En el nombre de Jesucristo, Señor, Paraguay se ha guardado y librado y saldremos victoriosos, Señor. Y un día, juntándonos una vez más para decirte gracias porque has sido fiel. Señor, te pido en este momento que tu Espíritu Santo pueda estar sobre nuestras vidas y sobre cada uno de aquellos que están acompañando esta transmisión. Y lo que compartiremos en este lugar edifique nuestro espíritu, edifique nuestras vidas y sea Dios un alimento para el espíritu. Gracias te doy y te pido que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias damos a Dios y quisiera en esta mañana compartir un pasaje de la palabra de nuestro Dios y aquellos que tienen sus Biblias, me gustaría que abramos juntos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios, la carta del apóstol Pablo a esta amada iglesia, pero como siempre digo en esta mañana, vamos a tomarlo para nosotros. Esta palabra dirigida a cada uno de nosotros. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Voy a estar leyendo los primeros versos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Que Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Damos gracias a Dios, porque siempre decimos que la palabra del Señor es completa, es perfecta.
no hay una sola circunstancia, una sola situación, la cual podamos decir, no encuentro esto en la palabra de nuestro Dios. Ella es perfecta. Ella tiene todo lo que necesitamos, todos los recursos. En ella encontramos todo para cada uno de nosotros. Y en esta mañana estamos leyendo este pasaje que el apóstol escribe, parte de su experiencia. Porque creo que una de las cosas que lamentablemente, no voy a generalizar nunca, pero lamentablemente hoy escuchamos muchas veces un evangelio muy liviano. Un evangelio donde aparentemente lo único que se busca es nuestro bienestar. Queremos estar bien, queremos pasarla bien, queremos todas las bendiciones de nuestro Dios. Y yo creo y estoy seguro que nuestro Dios, nuestro Padre, también desea eso para nosotros. Pero a lo largo de todas las escrituras, miramos, si leemos Hebreo 11, ahí miramos a los héroes de la fe. Tenemos a muchos de ellos y nos alegramos. Hicieron cosas gloriosas, cosas poderosas, alcanzaron, vieron la mano de Dios. Pero también no podemos pasar por alto cada circunstancia que les tocó vivir. Y a nosotros nos gusta, queremos, anhelamos esa gloria, esa gracia de Dios. Pero también entendemos que Dios no es un Dios solamente que nos habla, sino nos enseña. Y como muchas veces decimos, la escuela de Dios es bien práctica. Es bien práctica. No es solamente teoría. Si fuese teoría, los más inteligentes llevarían mucha ventaja. Si fuesen solamente teoría, los que tienen capacidad aprovecharían mucho mejor. Pero damos gracias a Dios que su palabra es para aquellos humildes, para aquellos que lo reciben, para aquellos que reconocemos, Señor, esto es sabiduría tan grande y tan perfecta que solamente a través de tu Espíritu Santo lo podemos comprender. Y aquí el apóstol nos habla parte de su experiencia. Yo siempre digo, una cosa es decir, una cosa es hablar lo que sabemos. Pero como así el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando ellos escribieron, dicen, yo les voy a hablar, les voy a escribir lo que vimos, lo que oímos y lo que palpamos. En eso hay poder, en eso hay autoridad. Y sé que muchas veces necesitamos hablar y transmitir la palabra de nuestro Dios. Pero es muy diferente cuando esa palabra va acompañado de una experiencia, va acompañado de una realidad que se cumplió en nuestras propias vidas. Y aquí el apóstol escribiendo, como siempre, su saludo, gracia y paz, en el verso 2, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia abundante, esa gracia incomparable, y esa gracia trae paz. Y damos gracias a Dios por conocer, por recibir, por haber alcanzado esa gracia en nuestras vidas. Le damos gracias por conocerlo, pero queremos también vivirlo. Y Él dice que eso sea sobre nuestros corazones por medio de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el verso 3 comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si hay algo que caracteriza a nuestro Dios, si hay algo en el cual nunca debemos dudar, que Dios es un Dios de misericordia. Y como tenemos un pasaje que los creyentes repetimos y repetimos, que nos dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y otro pasaje que nos escribe Salomón dice que si no hubiese sido por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Pero esa misericordia está todos los días sobre cada uno. Espero que lo aprovechemos. Y esa misericordia de Dios que guarda, esa misericordia que libra,
Esa misericordia que podemos disfrutar. Y dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Me hizo pensar esta palabra en este momento, en estos tiempos que estamos atravesando. Vuelvo a decir, no me refiero solamente aquí a nosotros como paraguayos, sino también para muchas otras naciones. Escuchamos noticias tan tristes en estos días. Palabras, testimonios que al escuchar nos ponen tan tristes, rompen nuestro corazón, de vidas, de personas que dice, yo no encuentro consuelo. Le llevaron a mi papá, a mi mamá, o a mi hermano, o a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Y no le puedo ir a visitar al hospital, no le puedo hablar. Y cuando escuchamos testimonios que muchos de ellos han recibido ya simplemente cenizas de ese ser querido que tal vez les vio salir de sus casas. Y pienso esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál será la palabra que podemos acercar a esas personas para consolar ese corazón? Yo he visto personas, y tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado, si se nos murió nuestro perrito que tanto queríamos, hay gente que ha llorado, y gente que se entristece por días, por semanas. Te fuiste, fulanito, y era simplemente animalito. ¿Cuánto más será despedir a un ser querido? Y en este tiempo, más todavía, el ver, el saber. Escuchamos noticias a veces que nos asustan, de que si le llevan a un ser querido diagnosticado con este famoso virus, no sabemos si va a volver o cómo va a volver, si tendremos la oportunidad de despedirnos. Y realmente no podemos decir que entendemos o comprendemos, porque si no lo hemos vivido o si no hemos pasado, tal vez no podríamos dimensionar lo difícil que es esto. Pero ¿cuántas personas hoy tal vez están llorando? Están en sus habitaciones, en sus casas, en sus piezas, llorando sin poder recibir consuelo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que tal vez si no podemos recibir consuelo de personas, de parientes, de familiares, hay un Dios. Y dice que es el Dios de toda consolación. Si hay alguien que sabe perfectamente cuánto la humanidad ha sufrido desde el tiempo de Adán y Eva, cuando vino la desobediencia y entró el pecado. Si hay alguien que sabe cuánto sufrimiento ya la humanidad ha pasado por el haberse alejado de Dios, al haberle dejado de lado a Dios. Claro que tal vez esto en este momento parece más cercano a muchos de nosotros, pero hay un Dios, dice, de toda consolación. Tal vez yo no te puedo consolar, tal vez ni siquiera te conozco, no sé si llegará esta palabra a tu vida en este momento, pero quiero decirte algo, estés donde estés, y no importa si no haya sido este virus, pero tal vez acabaste de tener una separación en tu matrimonio, acabó de irse un familiar, te acabaste de quedar sin trabajo, tal vez es otra tu situación, no precisamente el coronavirus. Quiero decirte algo, tal vez no encuentras consuelo, te animo a que abras tu corazón a Dios y estés donde estés. Cuando tú le abres tu corazón, Él te va a escuchar, Él te va a oír, Él está esperando simplemente eso. Y Él dice, Él puede traer consuelo a tu corazón. No como el ser humano, no como aquel que tal vez te da una palmadita en la espalda, pero vos en tu corazón decís, vos no sabés lo que estoy pasando. Pero te puedo asegurar que sí hay un Dios que sí conoce perfectamente. Tenemos a un Señor Jesucristo que pasó muchas más cosas que tal vez las que nosotros estamos pasando. Y dice que Él pasó para entender y comprender muchas veces nuestra condición. Él sufrió para entender nuestros sufrimientos. Hay corazones en este momento desgarrados, sin consuelo. Te animo
Abre tu corazón a Dios. Habla con Él. Piensa un momento y Él te escuchará. Palabras sencillas, no hace falta. Tal vez vas a decir, no sé orar, no sé cómo hacer. Con palabras sencillas, Dios te escuchará. Y Él pueda traer consuelo a tu corazón en este momento. Él dice, la palabra que hemos leído, Él es el Dios, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué bueno es Dios. Es un Dios de misericordia, de amor, que se duele, dice, que entiende la condición humana, que puede saber, que puede conocer, porque Él vino y vivió, se hizo carne, se hizo hombre. Él lloró, Él sufrió, Él tuvo sueño, Él tuvo hambre, Él sufrió dolor, Él fue crucificado y Él sabe lo que es el dolor. Y sé que también en este momento, si algo de eso estamos pasando, Él quiere traer consuelo a nuestros corazones. Danos esperanza, porque no es solamente lo que estamos viviendo ahora. Mucha gente ya se pregunta, ¿y cuando todo esto pase, qué hacemos? Están las cuentas, está el trabajo, y hay muchas cosas que tal vez diríamos, volveremos a la realidad. Pero creo que si le permites a Dios, Él te está diciendo, tranquilo, yo estoy en control. Deja en mis manos. Vivamos el día de hoy y dejemos el día de mañana, sabiendo, con la confianza, que ese mismo Dios que hasta el día de hoy ha sostenido nuestras vidas, lo seguirá sosteniendo, porque su poder es incomparable, ilimitado. Dios es eterno y aquel que sostuvo seguirá sosteniendo y lo seguirá haciendo todo el tiempo. Y dice que Él consuela, nos consoló para que nosotros podamos consolar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Más que nunca en este tiempo, la iglesia de Dios, Él ha puesto en nosotros una palabra viva, una palabra que puede traer un consuelo verdadero a aquellos que están atravesando momentos difíciles. Ahora es muy triste porque escuchamos que aún muchas veces hoy muchos hijos de Dios están desconsolados. Ellos mismos están desesperanzados, entristecidos. Pero que esa no sea nuestra realidad. Reconocemos nuestra circunstancia, reconocemos nuestra situación. Pero por encima de todo ello, tenemos a un Dios todopoderoso, que Él dice que nos sostiene en las palmas de sus manos y que nos rodea con su brazo fuerte y poderoso. Ese es nuestro Dios. No está allá arriba tan lejano. Él está tan presente y tan real en este momento, en este lugar. Y ahí donde tú estás, si tú le abres tu corazón, allí también Él estará real. Tal vez no lo veas con tus ojos naturales, pero puedes sentirlo en tu espíritu. Permite que Él en este momento pueda consolar y confortar tu corazón. Él dice consuela para que podamos también nosotros consolar. Dios ha consolado nuestras vidas. ¿Cuánta gente tal vez siente dolor en su corazón porque dice, cuando más mal estaba, cuando más necesitaba, cuando más solo, cuando más problema tuve, nadie apareció, nadie estuvo? Y todo creo que entendemos un poquitito esta realidad. Dice la propia palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que vas a tener muchos amigos mientras tengas algo y mientras estés bien. Pero cuando estés en dificultad, muy pocos de ellos van a aparecer. Y tal vez la realidad de muchos hoy. Pero entendamos, Dios quiere consolar para que nosotros seamos agentes consoladores.
que llevemos palabra de esperanza. Si tú eres hijo de Dios, que en este momento no salga de tu boca palabras negativas, palabras temerosas, palabras que dicen qué va a pasar, qué vamos a hacer. No, no, no. Que salgan palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras que fortalezcan. Aunque muchas veces, tal vez nosotros mismos necesitamos esa fuerza. Pero el Cristo, la vida de Cristo que está en nosotros, esa vida nueva, esa vida resucitada, sacará fuerza de donde no la hay para poder afirmarnos en su palabra, en su poder, en sus promesas. No queremos hablar por hablar. No queremos repetir palabras vanas. No queremos decir por decir nada más, sino ponernos firmes en fe, en esta palabra que sostiene todo el universo. Esta palabra de Dios que ha creado todas las cosas y que sigue sosteniendo en su lugar y permanece y va a permanecer allí, porque es la palabra de Dios. Y dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. En ella anclemos nuestra esperanza y nuestra fe. Y entonces esa palabra es infalible. Y dice el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Como dije, no voy a generalizar, pero lamentablemente muchas veces hoy escuchamos evangelio donde todo es solamente bendición y prosperidad, y creemos en eso y esperamos en eso, y sé que Dios también quiere darnos, pero tampoco queremos hablar el otro evangelio donde todo es sufrimiento, donde prácticamente el que no sufre no va a entrar al cielo, o que todos tenemos que como cristianos vivir a duras penas, y si vos sos bendecido ya eso es vanidad. No, 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 por favor, no. Queremos tener un evangelio equilibrado. Queremos tener un evangelio centrado. Que no todo es bendición y que tampoco todo es pobreza y miseria. Tenemos en Dios bendición y tenemos en Dios también victoria y prosperidad. Pero muchas veces Dios va a permitir en nuestras vidas. Porque es necesario, dice la palabra. Es necesario que todos pasemos por situaciones, por dificultades. Yo oro a Dios que a ninguno nos afecte este virus. Pero si Dios permite que afecte tu vida, cree que Dios puede y tiene el poder para sanar tu vida. Amén. Y darte victoria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice que si somos y pasamos, dice, tribulación, es para que seamos consolados. Si pasamos aflicciones, es para que recibamos consolación. Para que alguna vez, cuando veamos a alguien atravesar la misma circunstancia, hablemos con fe y con garantía. Yo estuve, yo pasé. Y ese mismo Dios también puede fortalecer tu vida para atravesar cualquier circunstancia en este momento. ¿Por qué? Porque no todos tienen el privilegio que tal vez tú tienes de recurrir a la palabra de Dios, de encerrarte y hablar y orar con Dios. Hay muchas personas que hoy no saben a quién acudir, a dónde ir, qué hacer. Muchas personas que nunca han tenido en cuenta a Dios o presente a Dios. Pero sé que Dios, en su amor y su gracia, siempre dará una oportunidad a todo ser humano. Y si hoy es tu oportunidad, aprovéchalo. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Van a ver, y no solamente por lo que hoy vivimos. Muchas veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas para enseñarnos, para afinarnos, para pulirnos, para purificarnos. Que no solamente es hablar la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Es que esta palabra se haga carne, se haga realidad en nosotros. Y eso solamente nos enseña cuando todo está bien y cuando nada nos falta.
Es fácil hablar en fe, es fácil declarar, es fácil decir, pero cuando, como en Filipenses el apóstol Pablo dice, sé tener abundancia y sé también padecer necesidad. No todos tal vez podamos decir con la misma confianza eso que el apóstol dijo. Simplemente repetimos y repetimos lo que al final él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un verso muy, muy conocido, muy repetido, pero los versos que anteriormente el apóstol Pablo dice, pocos lo llevan en cuenta. Que tenemos que estar preparados para saber vivir, sea cual sea nuestras circunstancias. Y en este tiempo tal vez el Señor nos va a enseñar a ser buenos administradores, ¿verdad? Lo que antes gastábamos en una semana, hoy tenemos que dividirlo y que eso se alcance 3 semanas. Y nos damos cuenta que se puede. Que lo que comíamos en una semana, ahora rinde 2 semanas. Y si se sigue alargando este tiempo de cuarentena, que alcance 1 mes, que alcance 2 meses. Porque Dios sigue multiplicando. Tal vez tú en este momento estás diciendo, se me está terminando la provisión. Pero ¿cuánto tiempo hemos predicado del aceite, de la harina de la viuda, de los panes que Jesús multiplicó? Tal vez es el tiempo donde Dios quiere hacer esos milagros en tu casa, en tus finanzas, en tu vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tal vez miramos y que este tiempo nos enseñará muchas cosas a los hijos de Dios, a la amada iglesia y a todos aquellos que se acercan a Él. Dice que necesitamos, y el verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¡Qué hermoso! Te pregunto en esta mañana, ¿tienes compañeros en los momentos difíciles? ¿Quién se quiere poner a tu lado cuando estás atravesando dificultad? Cuando estás atravesando adversidad, cuando estás afligido. Tal vez si le invitas a tu cumpleaños o le invitas a un asado a alguien, todos dicen sí, amén. Pero si pones, hoy voy a estar en ayuno y oración, les invito a mi casa, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos van a decir gracias por invitarme? Tal vez van a decir que Dios te bendiga. Pero Pablo dice, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay otro pasaje que la palabra de Dios dice, lloremos con los que lloran y nos vamos a alegrar con los que están alegres. Vamos a estar felices con los que están felices. Si hoy nos toca estar en momentos difíciles, acompañemos. Mañana nos alegraremos y nos regocijaremos en victoria en el nombre de Jesús. Pero qué bueno es saber que tú no estás solo y que yo no estoy solo. Que no solamente como dice en el verso 11, Pablo dice, sé que por la oración de ustedes, en este momento esa oración está fortaleciendo mi vida y estoy seguro que está fortaleciendo tu vida. Tal vez ni siquiera te conozco y tú no me conoces, pero estamos orando por cada persona que está afligida, que está quebrantada, que está desconsolada por su situación, por su salud, por su trabajo, por su familia. Estamos orando y sé que esa oración alcanza a lo más profundo y lejano del rincón de esta tierra. Porque la oración no tiene límites, no tiene fronteras y tiene poder, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, con esa oración nos estamos alcanzando todo. Pero tal vez si tienes la oportunidad, ese vecino que antes ni siquiera te saludaba, hoy está diciendo, cómo quisiera que venga fulano y me dé un fuerte abrazo. ¿Verdad que Dios sabe cómo trabajar? Tal vez cuando íbamos a la iglesia íbamos un poco frío, indiferente. Y decimos, ¿cómo quiero estar? Y abrazar a mis hermanos y compartir con ellos. Bueno, sé que Dios nos va a dar la oportunidad, pero aprovechemos siempre. Y Él dice
compañeros en la aflicción y en la consolación. Esta clase de cristianos queremos, esta clase de hermanos queremos, esta clase de compañeros queremos, que en la aflicción se pone a tu lado, se pone firme para sostenerte, para cuidarte, para ayudarte, para animarte. Y en la consolación también. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, esos son aquellos hijos de Dios que en este tiempo Dios necesita para ponernos al lado del que está sufriendo, del que está atravesando. No solamente ahora, en todo momento, porque el coronavirus se irá tarde o temprano, se va a terminar en cualquier momento, pero vendrán otras aflicciones, vendrán otras circunstancias, y que siempre seamos aquellos, no solamente que esperan de alguien, sino que tu vida sea aquel que se pone a su lado, aquel que está mandando un mensaje de consuelo, aquel que está orando, y aquel que si tienes la oportunidad, dale un fuerte abrazo. ¿Cuántos doctores, cuántos enfermeros hoy escuchamos que lamentablemente al ver esta realidad que nunca vieron y nunca se imaginaron, hoy necesitan? Y ni siquiera pueden llegar a su casa. Y he visto a muchos que no pueden recibir el abrazo de sus familiares porque tienen miedo de enfermarle o contagiarle. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Así que hoy, mi hermano, mi hermana, aprovechemos la oportunidad que estamos teniendo. Y dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. Yo digo muchas veces, sé que estoy muy lejos de ponerme a su lado, ¿no es cierto? Pero, ¿será que alguna vez no tuviste miedo de morir? Sí. ¿Cuántas veces te dio una puntada o se manifiesta algo en tu cuerpo y lo primero que el diablo te dice, eso es tal cosa? Y peor todavía, alguien que te anima y dice, de ese murió la semana pasada fulano. Dios nos guarde, ¿no es cierto? Pero el temor viene y muchas veces vamos a pasar. Hace poco compartíamos la palabra de Salmos 23, ¿no? Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Fue probado tu fe alguna vez hasta esta circunstancia, hasta este momento? ¿Será que fue probada alguna vez tu fe hasta este punto? Donde dijiste, Dios, acá estoy, en tu mano encomiendo mi espíritu. El apóstol Pablo tal vez llegó a decir eso. Bueno, Dios, si hoy tienes que llevarme, llévame. Pero si tengo que quedarme, me voy a quedar. Sé que en este tiempo muchos cristianos están diciendo, nuestra fe está siendo probada. Pero yo creo que todavía es muy poco. Tal vez porque no podemos comer lo que queremos comer. No podemos irnos donde quisiéramos irnos. Y mucha gente se lamenta porque tiene un plato de comida, pero porque no puede ir a la cancha, o no puede ir al parque, o no puede comprar las bebidas que antes compraba. Es un gran sufrimiento. Lamento mucho, pero no debería ser así. Y si como hijos de Dios nos quejamos hoy, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque lamentablemente muchas veces murmuramos muy fácilmente. La palabra siempre nos insta a ser agradecidos en todo, en todo. Y el apóstol acá dice que fueron atribulados y fueron afligidos hasta el punto de que perdieron la esperanza de que iban a seguir viviendo. Y estoy seguro que no fue una sola vez, varias veces les pasó esto. Si nos toca que nuestra fe sea probada hasta este punto, ¿qué haríamos? Es fácil hablar, es fácil a veces predicar, es fácil decir, pero Dios quiere que vivamos. Hoy tenemos a muchos de nuestros hermanos, en muchos pueblos y naciones, que no saben si mañana van a vivir, que no saben si es el último culto en el cual van a estar, porque son atacados, son asesinados.
Y nosotros hoy, porque no podemos ir a la iglesia y porque tenemos que quedarnos en nuestra casa, tal vez le llamamos sufrimiento. Qué lejos que estamos todavía de entender muchas veces. Pero aprovechemos el tiempo que tengamos y seamos agradecidos a Dios. Pablo dice a tal punto que perdieron la esperanza de que iban a seguir viviendo. Pero allí está el consuelo. Allí está esa fe que trae esperanza donde ya no lo hay, que renueva las fuerzas. Y dice el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aleluya. Y nos hace acordar de Abraham, cuando le llevaba a Isaac. Y él dice, Hebreo, que él llevó y obedeció porque tenía la fe de que ese Dios que le estaba pidiendo eso tenía el poder de volver a levantarle de la muerte si era necesario a Isaac. Qué fe, ¿no es cierto? Qué fe. ¿Cuánto necesitamos una fe en este tiempo que se aferra a la palabra y a las promesas de Dios? Sin temor, sin miedo, sin lugar a la duda y a la incredulidad. Él dice, ¿para qué Dios permitió? Para que no confiasen. ¿Cuánta gente tenía su confianza en su plata, en su posición, en su cargo, en su economía? Y se da cuenta que un simple virus le puede dejar en la miseria. Ese es el ser humano. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer, gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que Dios nos ha dado. Pero nunca depositemos nuestra confianza en las cosas materiales y en las cosas del mundo que hoy están y mañana ya no pueden estar. Pero la fe, la palabra permanecerá para siempre. No hay virus, no hay circunstancia que eso pueda quitarlo. Y el apóstol dice que Dios permitió para que no confiásemos. La autosuficiencia, qué fuerte que es en nosotros. Yo puedo, yo tengo. Pero muchas veces, sé que ahora está este virus, pero aquí en Paraguay muchas veces estamos todavía atravesando el tema del dengue. Y según dicen es un simple mosquito. Y yo muchas veces digo, el mosquito no viene a preguntarte si tú eres millonario o si eres alguien que tiene un cargo importante. Te picó y te puede llevar a la tumba. Así de frágiles somos. Lo único valioso y poderoso que tenemos es a Jesucristo dentro de nosotros. Amén. Indestructible. Amén. Indestructible. Es eterno. Y el apóstol dice para que no confiasen. En este tiempo, la iglesia, los hijos de Dios, más que nunca, estamos siendo probados, pero vamos a ser más probados todavía. ¿Hasta dónde confiamos en Dios? ¿Hasta dónde le decimos a Dios, no importa, pero no me voy a mover de este lugar? No voy a quejarme, no voy a murmurar. Seguiré confiando que tú cumplirás tu palabra y tu promesa. Lo que Dios habló no volverá vacía. Lo que Dios habló, su palabra no va a caer por tierra. Amén. Se va a cumplir. Y el apóstol dice, Dios ha permitido para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿En quién está depositada nuestra confianza? Tal vez algunos en sus riquezas o en los bienes que tienen, pero no sirven de nada. Y eso lo sabemos. Pero lo triste es que muchos de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos nuestra confianza. Y muchas veces Dios tiene que sacarnos todo eso para que aprendamos que la única confianza que vale la pena es la que está puesta en Dios. Que puede suplir, que puede multiplicar. Y que como Isaías dice, si es necesario en medio del desierto, Él puede hacer que un río fluya. Ese es el Dios que tenemos. Que multiplicó el aceite, que multiplicó la harina de la viuda. Ese mismo Jesús que multiplicó los peces y los panes, hoy lo puede hacer. Si la cuarentena se extiende, perdiste tu trabajo, ya no tienes más recursos
es tiempo que pongamos nuestra confianza en el Señor. Algunos están llorando y que el gobierno, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, te digo, no critiques al gobierno, no hables mal de tu presidente. Tu fe y mi fe tiene que estar puesta en Dios. Él sí suple y no falla. Amén. No seamos cristianos que se pasan criticando y juzgando y murmurando a nuestro gobierno. Nuestro deber es orar, porque nuestra confianza, si Él te da y si viene una ayuda, recíbelo, gracias a Dios. Pero no estamos esperando de ellos, esperamos en Dios. Amén. En Él está nuestra confianza. No seas creyente, cristiano, que igual que todo el mundo, lo único que se pasa es hablando mal, criticando, juzgando y viendo todo lo negativo. Nuestro deber es confiar. Nuestra confianza está en el Señor. Y dice el verso 10, esta es la esperanza que tenemos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Que podamos decir también nosotros como el apóstol, con esa fe, con esa seguridad, el cual nos libró, nos libra y nos va a librar. Es el mismo Dios que cuántas veces hablamos, que dividió el Mar Rojo, que secó el Jordán, que por 40 años dio de comer a una multitud en el desierto, que le dio agua en el desierto, que sus ropas no se envejecieron, sus zapatos no se estropearon. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Amén. Es el mismo Dios. Y que nos libró. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? Nos va a librar y si es necesario nos seguirá librando. Esa es la fe que Dios está pidiendo de su iglesia, de nosotros los hijos de Dios. Y esa confianza que Dios nos seguirá guardando siempre. Venga lo que venga, se llame como se llame, tenga el nombre que tenga, Dios permanece fiel. Él es eterno, soberano y todopoderoso. Amén. Que en fe juntos podamos decir, nos libró, nos libra y nos seguirá librando. Venga lo que venga. Esa fe Dios necesita ver en nosotros. Amados hermanos y aquellos que me están escuchando, si siempre has confiado, tal vez en tu fuerza, en tu capacidad, en tu trabajo, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Perdónanos, Dios, porque nos damos cuenta que todo lo de este mundo se puede terminar en un cerrar y abrir de ojos, pero esta palabra permanece para siempre. Amén. Y sigue haciendo y sigue obrando milagros. Pero para ir culminando quisiera leer con ustedes 2 versos más en el libro de Isaías, nada más, el capítulo 40, una palabra que el Espíritu Santo pueda poner y hacer retumbar permanentemente en nuestros corazones. Isaías, el capítulo 40, dice el verso 1. Tomemos esta palabra para nosotros y para aquellos que en este tiempo, muchos están llorando, están desesperanzados, están sin consuelo en su corazón. Dice la palabra, Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mi palabra te puede animar, te puede consolar, pero nunca será como la misma palabra de Dios. Si nunca agarraste una Biblia, te animo, ábrela. Ella tiene la palabra justa y necesaria para tu vida, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Y si como hijo de Dios estamos escuchando más noticias de afuera ahora que leer la palabra de Dios, entonces vamos a tener más miedo y más temor. Entonces volvámonos a la palabra. Traerá consuelo para cada circunstancia. Y también en el capítulo 61 de este mismo libro de Zacarías, Isaías capítulo 61, los primeros versos, sé que es una palabra muy conocida para los hijos de Dios, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay gente que bajó los brazos. Escuchamos en Francia, en España, en Italia, doctores que dijo,
nos entregamos, nos rendimos. Y hemos visto a policías y ambulancias pasar con la sirena a decir, le animamos, fuerza, sigan, no bajen los brazos. Y probablemente recibieron nuevas fuerzas para seguir luchando y batallando para poder salvar una vida más. Qué importante, todos necesitamos. Hay gente abatida en este momento. No solamente su corazón está por el piso, su alma, su espíritu. Y dice que Dios ungió a Jesús. Sé que está hablando proféticamente de Jesús. Pero Dios quiere también ungirte a vos y quiere ungirme a mí. Quiere ungir a su iglesia para que sigamos cumpliendo ese ministerio en este tiempo que la gente necesita. Y todos necesitamos. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y cuando leo esto me hace pensar, porque una de las cosas que escuché muchas veces ya es que muchos decían que este 2020 tenían grandes expectativas. Tal vez vos y tal vez yo también, ¿no? Esperábamos con ansia un 2020 de victoria, un 2020 de esto, de aquello y del otro. Y nos encontramos con una gran sorpresa. Pero no importa. No por eso dejaremos de hablar. Que Dios puede tornar en un cerrar y abrir de ojos, en un 2020, de victoria, de bendición. Y dice, a hablar, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Tal vez hay gente que no perdió precisamente un familiar, no está de luto en lo natural, pero su espíritu. Hay gente que tiene luto sobre su vida. El luto es tristeza, el luto es depresión, el luto nos habla de un espíritu angustiado. Y hay gente que sin que haya perdido un familiar ha cargado el luto por mucho tiempo, porque tal vez perdió el gozo, perdió la alegría, algunas cosas que le llevó a perder aquello que necesitamos todos, gozo, alegría en nuestro corazón. Por eso dice el verso 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tomemos esto como algo profético para nuestras vidas. Sé que mucha gente está ansiosa que termine la cuarentena y salir a farrear y salir a esto y salir al otro. Qué pobre es tu visión. Más que nunca deberíamos valorar el estar en familia, el estar juntos, y que si Dios permite que tus seres queridos sigan estando a tu lado, eso es una gran bendición. Aprovechemos para bien. Y dice el versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esto está pasando en muchas naciones, pero Dios quiere levantar una nueva generación para reedificar no solamente tal vez las casas ni los edificios, sino la fe, la esperanza que mucha gente ha abandonado, que mucha gente ha perdido. En estas naciones donde hoy vemos grandes desastres que está haciendo este virus, son naciones donde el evangelio había comenzado, donde el evangelio había sido anunciado primeramente, donde había grandes iglesias cristianas, que muchos de ellos se convirtieron en museos. Dios está permitiendo esto para que sea reedificado no los edificios, sino la fe y la esperanza en ese Dios que han dejado de lado por mucho tiempo. Así que oremos por estas naciones, que vuelvan a reedificar su fe en aquel Dios de quienes se olvidaron. Nosotros como hijos de Dios también, este es el tiempo que va a quedar, vamos a ver, no solamente ciudades asoladas, no por guerra, por bombas, sino por vidas, que después de esto muchos tal vez van a mirar, van a ver de una manera diferente. Entonces, Dios quiere restituir y Dios quiere reedificar, más que edificio, la fe
la confianza en ese Dios verdadero. Te animo que así sea en tu vida y en nuestras vidas. Que Dios pueda seguir bendiciendo esta palabra en nuestras vidas. Y quisiera hacer una oración, y si tú que me estás escuchando o en algún momento me escuchas, pon tu confianza en Dios. Él no te va a defraudar, Él no te va a fallar. Vuelve a traer tu corazón a Él. Tú puedes hacer una sencilla oración diciéndole: Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que no te tenía en cuenta, pero hoy yo creo que aquel hombre que un día vino, llamado Jesús, es tu Hijo, que vino a morir en la cruz. Yo creo que su muerte y su resurrección y su sangre derramada en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados. Porque reconozco y me arrepiento. Y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te acepto voluntariamente como el Señor y el Salvador de mi vida. Y anota mi nombre en el libro de la vida, para que aquel día, cuando esté delante de ti, mi nombre esté en ese libro, que es la mayor bendición que podamos tener. Padre, oro en esta mañana, que tu palabra pueda traer consuelo a las vidas. Señor, solo tú puedes hacerlo. Muchas veces nosotros no tenemos las palabras suficientes. No sabemos cómo hacer, cómo orar. Pero gracias porque tú has dejado a tu Espíritu Santo, el fiel consolador, que siempre nos anima, nos fortalece, nos consuela. Pero muchos no le tienen a Él. Y te pido que en estos tiempos esos corazones se vuelvan a ti. Padre amado Dios, gracias te damos por cada día que nos das. Sigue fortaleciendo, sigue animando, sigue consolando aquellas vidas que hoy están tal vez entristecidas, angustiadas, afligidas. Muchos de ellos no sabrán qué pasará el día de mañana. Muchos de ellos están esperando simplemente que tal vez vengan a golpear la puerta de sus casas a decirle: aquí están las cenizas de tu familiar. Dios consuela, anima, reaviva la fe en ese Dios que aún puede levantar no solamente al enfermo, sino al que ha partido, al que ha muerto. Esa fe puede volver a levantarlo. Y levanta tu iglesia, levanta nuestras vidas con esa fe inquebrantable, inamovible, en un Dios que todo lo puede hacer, que puede suplir, que puede proveer y que nos sacará adelante de esta circunstancia victoriosos, vencedores. Así creo, así oro, Padre, por mi país, por mi nación, en esta mañana, por Paraguay. Saldremos adelante, saldremos victoriosos, nos levantaremos, Dios, en el nombre de Jesús. No solamente por lo que el gobierno está haciendo, gracias por ellos, bendícelos, bendecimos a nuestras autoridades. Pero estoy seguro que si tu iglesia se levanta en fe, en oración, en clamor y en ayuno, Señor, Paraguay será levantado. Una iglesia gloriosa y poderosa en este tiempo. Fortalece nuestra fe, perdona nuestra autosuficiencia y enséñanos a tener una total dependencia de ti, amado Dios. Gracias. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de los que estarán escuchando. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a todos.